Ministra, ¿qué medidas van a adoptar en el caso Morenés? Mire, señora Díaz, este Gobierno, cuando ha llegado al Ministerio de Defensa, tiene muy claro que las políticas de seguridad y defensa son políticas de Estado, que no pueden ser objeto de confrontación partidista. Por eso hemos intentado hacer un examen objetivo y riguroso de todo lo que está en marcha en el Ministerio de Defensa. Hemos visto contratos que nos han gustado menos en relación a armas, hemos visto otros contratos que tenían deficiencias técnicas y que hemos tratado de solventarlos con los incrementos de crédito correspondientes, como en el caso del Submarinos 80, siempre con sentido de Estado. Usted me pregunta respecto de las fragatas 110, entiendo yo, y le puedo decir que nosotros entendemos que esas fragatas son imprescindibles para la Armada española. Como son imprescindibles para la Armada española, vamos a trabajar para conseguir ese objetivo. Le puedo dar unos datos objetivos y es que precisamente en la fase de definición desde el 2014 del proyecto de las fragatas había que determinar cuál era el sistema de misil procedente. Hubo dos opciones, el sistema de misil SSM Block 1, que figuraba ya en las fragatas 100 y que era, por tanto, perfectamente integrable en el sistema de combate de las fragatas 110. Se tomó en el Ministerio la duda, o hubo la duda en el anterior Ministerio de Defensa, si era procedente de otro misil, el sistema misil Sea-Ceptor, que es un desarrollo europeo del grupo británico MBDA. Como había dificultades en el Ministerio para definir cuál era el sistema de defensa antimisil que se integraba mejor en las fragatas, se contrató el 28 de diciembre de 2017 con MBDA un programa tecnológico por un importe de 9,5 millones de euros. Como este Ministerio entendió que ese programa tecnológico no era necesario porque el sistema de misiles que ya estaba en las fragatas 100 era suficiente, el día 3 de agosto se tomó una decisión y es definir ya perfectamente los misiles que se van a instalar en las fragatas 110. Y lo hemos hecho porque entendemos que esas fragatas son imprescindibles para la Armada y lo son también para dotar de puestos de trabajo a Navantia en Ferrol. Las preocupaciones por la Armada española y por los puestos de trabajo en Ferrol son los que están moviendo y moverán todas las decisiones del Ministerio de Defensa. Estamos ante un alto caso de corrupción de Estado. Podríamos decir el caso Morenés o podríamos decir el caso del Gobierno Rajoy, que revela bien cómo funcionan las puertas giratorias. Altos mandatarios del Estado que trabajan para las grandes multinacionales. Fíjense cómo mandan los que no se presentan a las elecciones. Año 96, señor Morenés, secretario de Estado de Defensa con el señor Aznar. Después, hasta el año 2011, fue el presidente de la MBDA y Segur Ibérica. Y a la vez, en el año 2011 hasta el 2017, pasa a ser el ministro de España justamente con el Gobierno de Rajoy. En este periodo, el último periodo, antes de que lo sustituya la señora Cospedal, resulta que el señor Morenés quiere colocar a la Armada Española en las nuevas fragatas los misiles de su empresa. Como hay un informe de la Armada Española que lo desaconseja, lo que hace el Gobierno del Partido Popular y el señor Morenés es bloquear la construcción de las fragatas exactamente 2 años. Mientras tanto, ¿qué ha pasado, ministra? Pues que hubo despidos masivos, miles de trabajadores han ido a la calle por falta de carga de trabajo. Lo que ha pasado es efectivamente que con absoluta desfachatez el Gobierno del Partido Popular ha renunciado a un contrato de corbetas con Brasil que hasta aquella por lo menos respetaba la legalidad internacional, y lo más grave es que la señora Cospedal le adjudica un contrato de 9,5 millones a la empresa del señor Morenés para que evalúe la idoneidad de los misiles de su empresa, que ya había dicho la Armada Española que resulta que no eran convenientes. Señora ministra, esto es corrupción, y la corrupción no solo es un problema de democracia o de ética. Su corrupción, la del Partido Popular, es un problema para la industria española, es un problema para las gentes de este país. Por eso le preguntamos, ministra, ¿qué medidas van a adoptar frente al corruptor, al señor Morenés, a la señora Cospedal y, por supuesto, al Partido Popular? Ministra, usted viene del derecho. ¿Van a llevar este caso a la Fiscalía Anticorrupción? Se lo decimos porque tienen una gran oportunidad. Su partido no tiene mucha credibilidad en el sector naval público, porque al fin y al cabo fueron el partido de la mal llamada reconversión naval quien ha desmantelado el sector naval, y también son el partido de las puertas giratorias. Tienen una oportunidad. Depuren responsabilidades y no se comporten como el Partido Popular. Muy bien.